Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a la conferencia número 23 de la fase B, titulada El símbolo del águila tragándose a la serpiente. Una conferencia pues bastante importante. Vamos a hacer la aclaratoria sobre que ahora vamos a terminar el temario, o sea, nos falta de la fase B esta conferencia y la 24 y 25. Y ya de la fase A nos faltan también pocas conferencias que vamos a terminar de transmitir a través de YouTube y que estaríamos pasando pues ya grabadas por el grupo de WhatsApp. Entonces, esto para que lo tengamos pendiente mientras que iniciamos el nuevo temario, y de aquí a que iniciemos el nuevo temario pues ya estaríamos eh, observando pues si ya hemos superado el inconveniente que hay con la página de Facebook, y si no pues ya estaríamos creando otra página de manera de transmitir entonces a través de otra página de Facebook. Por la plataforma de YouTube sí tenemos ya un canal donde vamos a estar pues subiendo estos videos, y allí pues tenemos grabados pues cada una de las conferencias que hemos hecho a través de la página de Facebook, y estos últimos que ahora vamos a hacerlos grabados y subirlos pues ya regrabados. Eh, entonces bien, vamos eh, a iniciar con el tema de hoy. El símbolo del águila tragándose a la serpiente. Perdón. Acá vamos a ver cómo esta simbología, que es antigua y que la vemos incluso en la bandera de México, pues vamos a ver cómo viene a mostrarnos algo que es el final del proceso de la autorrealización. O sea, todo el trabajo que se ha hecho o que se hace en la primera, segunda y en la tercera montaña culmina precisamente con esta simbología del águila tragándose a la serpiente, y pues vamos a irlo viendo cómo se desarrolla todo el trabajo hasta que se llega a este punto. Entonces, el final del trabajo es ser tragados por la Kundalini. Y esa Kundalini, que recordemos es esa serpiente que tenemos dormida, enroscada en nuestro coxis, y que se despierta cuando se da la prendida del fuego, pues vamos a ver cómo esa serpiente que va a ascender victoriosa por nuestra columna, pues se va a ir purificando, se va a ir purificando los cuerpos de la persona pues que hace este trabajo, convirtiéndolos en la primera montaña en cuerpos solares. Ya en la segunda montaña pasa la persona a crear los cuerpos de oro, porque la madre Kundalini pues no traga nada inmundo. Entonces esos cuerpos solares hay que purificarlos aún más, purificarlos y llevarlos a cuerpos de oro, y de esa manera sí la serpiente puede tragarse pues cada uno de esos cuerpos y así integrarse en esa fuerza de la madre, donde vamos a ir viendo pues cómo se da el proceso a lo largo de las tres montañas. Entonces, en la primera montaña, recordemos que cuando se empieza a condensar energía es cuando se da la prendida del fuego. O sea, ese momento donde nuestra energía ya tiene un nivel de purificación, donde se da esa prendida del fuego, donde se despierta esa serpiente Kundalini y ya se empieza a subir esa energía en nosotros por la columna vertebral con esa fuerza de la serpiente Kundalini. Entonces ya allí esa energía asciende no por el Susugna, que era por donde estaba ascendiendo mientras no se había prendido el fuego. Cuando se prende el fuego ya se abre el canal medular del Nadichitra, y allí empieza a subir esa energía que sí se va a condensar para crear los cuerpos de la primera montaña. Entonces allí recordemos que hablábamos de que se regenera nuestro cuerpo físico, se regenera nuestro cuerpo vital, allí se da el bautismo de agua, y después pasamos a crear el cuerpo astral y el cuerpo mental. Cada cuerpo de estos significa que hemos subido las 33, condensado las 33 vértebras de nuestra columna vertebral.
O sea, la primera vez el cuerpo físico, la segunda vez el cuerpo vital, y de esa manera, cada vez que vamos a crear un cuerpo, pues condensamos las 33 vértebras de nuestra columna. Entonces, cuando llegamos acá al final del cuerpo mental, inicio del cuerpo causal, se da la toma de la decisión del camino. Y allí es importante recordar que siempre va a estar la fuerza de Lucifer tentándonos en cada uno de los aspectos de nuestra psicología para que vayamos venciéndolo e ir pues obteniendo esa fuerza, ese poder cada vez que nos negamos a cada una de las tentaciones que nos pone Lucifer. Eso va fortaleciendo el trabajo de la persona, va haciendo que adquiramos la sabiduría que el defecto tiene atrapada, y de esa manera pues vamos creando cada uno de estos cuerpos. Cuando la persona llega acá, como les decía, al final del cuerpo mental, inicio del cuerpo causal, que se da la toma de la decisión del camino, donde aparece nuestro Lucifer interior y nos pone esa tentación, el nirvana, que nos muestran, pues un camino de donde se nos va a pagar el dharma que hasta allí hemos desarrollado, pero ese dharma en algún momento se termina y la persona vuelve a iniciar desde cero. O sea, nace como una persona normal, común y corriente. Y la persona que toma el camino directo, que también el Lucifer lo muestra, viene el trabajo de la segunda montaña, donde tiene que enfrentarse la fuerza Cristo a los yoes causa, donde viene los 8 años de Job, que es con lo que la fuerza Cristo va a pagar el karma duro de la persona. Entonces eso también nos lo muestra el Lucifer, y la persona que lleva la suficiente revolución pues sencillamente dice: no traiciono a mi ser, hace la voluntad del Padre y toma la decisión del camino directo. Allí termina de crear el cuerpo causal, y al crear el cuerpo causal ya se desarrolla como un hombre. O sea, allí es donde se dice que es por fin es un hombre con alma, porque hasta ahora pues somos mal llamados hombres, pero hombre verdadero en realidad es cuando crea su alma humana. Entonces es en este momento donde termina de crear el cuerpo causal, donde ya se crea el hombre como tal. Ese hombre, que viene a simbolizar el triángulo que sube, tiene la oportunidad de unirse al alma divina, a Buddhi y a Atman, esas dos fuerzas que simbolizan con Atman ese triángulo que baja, y al unirse esas dos fuerzas, o sea, esa alma humana eh, que es esa alma humana que acabamos de crear, se une al alma divina, y de esa unión de esas dos fuerzas, de lo humano con lo divino, es de donde nace la fuerza Cristo. Entonces, en ese momento recordemos que hablábamos de que cuando iniciamos el trabajo teníamos solo un 3% de conciencia inatrapable y 97% de conciencia en el ego. Entonces, ya a este punto de la primera montaña, donde ya nace la fuerza Cristo, pues ya se tiene un 78% de conciencia libre, o sea, de conciencia despierta. Entonces, ya allí empieza el trabajo de la segunda montaña, donde ya ha nacido el Cristo, ese Cristo que nace como un bebé, nace al lado del corazón del hombre, y ese bebé va a ir creciendo también de 7 en 7. Recordemos que en la primera montaña nos acompaña es la fuerza del Moisés, pero la fuerza del Moisés llega hasta que la persona toma camino directo. Recordemos que en las enseñanzas dice que Moisés llevaría a su pueblo hasta la tierra prometida, pero no entraría en ella. Y es porque precisamente cuando la persona toma camino directo, muere la fuerza del Moisés y nace la fuerza Cristo. Esa fuerza Cristo, que también va a ir creciendo ese bebé de 7 en 7 en la medida en que se van creando los cuerpos de oro, pues va a ir integrándose al cuerpo de la persona, porque cuando nace esta fuerza se coloca es al lado del corazón del hombre, porque esos cuerpos solares pues no tienen la fuerza para resistir la potencia del Cristo, y entonces la persona debe ir creando los cuerpos de oro
aún con el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia y con la práctica del suprasexo con su pareja física. Y de esa manera va a ir entonces haciendo el trabajo de la segunda montaña, que es la montaña del Apocalipsis, donde va a ir en principio pues eliminando lo que es la luna visible, o sea, lo que queda de la luna visible, lo que nos faltó del trabajo de la primera montaña, pues acá empieza esa fuerza Cristo eliminando cada uno de esos defectos que quedaron de nuestra luna visible, trabaja para eliminar lo que es la personalidad, empieza a crear los cuerpos de oro y empieza a limpiar los establos porque empieza a eliminar cada uno de los defectos psicológicos que quedan en cada una de nuestras infradimensiones, pero esas infradimensiones del planeta Tierra, porque ya son esos defectos más pesados que ya no son los que están en nuestras propias infradimensiones, sino en las infradimensiones del planeta. Entonces, a eso se refiere la enseñanza cuando habla de limpiar los establos, o sea, terminar de limpiar cada una de esas infradimensiones del planeta Tierra, de cada uno de esos demonios que cada uno de nosotros pues tiene en esas infradimensiones. Allí empieza lo que es el Vía Crucis, todo ese drama cósmico que vivió el Maestro Jesús para mostrarlo y que quedara fijado en la memoria de los hombres, de manera que cuando la persona estuviese haciendo este trabajo, estuviese claro en que ese proceso debe vivirlo la persona para llegar a limpiar pues todo el ego de nuestra psicología. Entonces empieza esa parte del Vía Crucis, donde también debe pagar el karma duro. Recordemos que debe padecer una enfermedad durante 8 años, una enfermedad muy dolorosa, simbolizada por esos 8 años de Job, y debe eliminar a los yoes causa. Entonces, en todo ese proceso de la segunda montaña, pues va a ir haciendo cada uno de estos trabajos. Al final de la segunda montaña, que es cuando le corresponde matar a los yoes causa, ya creando los últimos cuerpos, el cuerpo causal, búdico y átmico de oro, que lo vimos en la conferencia de la segunda montaña, pues allí baja a las infradimensiones del planeta a eliminar esos yoes causa, y de allí, una vez que elimina, porque baja 3 días al infierno, el primer día se dice que baja a crear el cuerpo causal de oro, el segundo día a crear el cuerpo búdico de oro y el tercer día a crear el cuerpo átmico de oro. Y allí elimina todo lo que es los yoes causa de nuestra psicología. Allí es donde se da el proceso de la resurrección, una vez que elimina todo el ego en sí mismo, y por eso se dice que resucita de entre los muertos, porque resucita al mundo físico, muere al mundo físico y resucita al mundo del espíritu. Entonces allí es donde la persona pues ya, una vez que se da esa resurrección, ya tiene un 99% de conciencia. Y ese 99% de conciencia no tiene ego. El 1% restante es la mecanicidad, que viene siendo el trabajo de la tercera montaña. Lo veíamos en la conferencia de la tercera montaña, donde allí esa mecanicidad está simbolizada precisamente por las 3 fuerzas que a ese momento pues ya quedan, que son la fuerza del Cristo, está la fuerza del Espíritu Santo, que es la fuerza de la Madre, y está la fuerza del Lucifer, que es nuestro tentador. Ya a este punto, pues ya no tiene a quien tentar, porque ya pues ya se eliminó todo el ego dentro de nosotros, y entonces ya se tienen que integrar esas 3 fuerzas, porque recordemos que en el proceso de la autorrealización, o sea, para unirse nuevamente, o sea, para regresar al sagrado sol absoluto triunfante, pues debe entrar a ese sagrado sol absoluto con una sola ley. Y aquí pues se tienen estas 3 leyes que hay que unificarlas para que pueda
entonces entrar al sagrado sol absoluto con esa única ley del amor. Entonces aquí es donde empieza ese proceso, donde empieza el águila a tragarse a la serpiente, y esto se da en 3 pasos, o sea, ese trabajo de la tercera montaña, donde se empiezan a unificar estas 3 fuerzas, porque se va a unificar la fuerza del Cristo con la fuerza de la Madre, o sea, la fuerza del Cristo con el Espíritu Santo, y después esa fuerza Cristo-Espíritu Santo va a unificarse con la fuerza del Lucifer. Entonces vamos a ver, acá vemos pues cómo es el primer paso, que es unificar esa fuerza Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Es en la medida en que la persona pues va haciendo la creación de los cuerpos de luz. Entonces el Cristo debe unirse al Espíritu Santo, y al unirse esas 2 fuerzas, la fuerza del Cristo con la fuerza Espíritu Santo, es donde queda convertido en un Elohim. Entonces esto empieza a darse, esta unificación incluso es al final de esa segunda montaña, porque cuando la persona resucita de entre los muertos, ya allí cuando nace al mundo del espíritu, pues ya allí, apenas saliendo de allí, inicia eh, digamos, esa transformación o esa unificación de esas 2 fuerzas, donde la persona al unificar esas 2 fuerzas, pues queda convertido en el Cristo Espíritu Santo. Y al unificarse y ser esa fuerza Cristo Espíritu Santo, pues ya es porque el maestro ya es un Elohim. Unifica esas 2 fuerzas, la fuerza positiva y la fuerza negativa, o sea, la fuerza masculina y la fuerza femenina, y ya queda convertido en un Elohim, que recordemos, un Elohim es un ser que ya tiene integrado las 2 sexualidades, o sea, la fuerza femenina y la fuerza masculina. Entonces, por eso se dice también en la enseñanza, cuando se da el matrimonio físico, que le dicen a la pareja, hasta que la muerte no separe. Porque ese hasta que la muerte no separe es porque al final de la segunda montaña, cuando el maestro ya elimina los yoes causa, hasta allí va el trabajo con la pareja física, porque esa muerte de los yoes causa, o sea, es hasta allí, es a esa muerte a la que se refiere la enseñanza, porque hasta allí llega el trabajo con la pareja física. Ya el trabajo de la tercera montaña se hace es con la pareja interna, o sea, con esa digamos, esa pareja perfecta dentro de nosotros, que viene a ser Budi, Budi para el hombre, el Adonis para la mujer, y ya cuando la persona ya unificó esas 2 fuerzas, pues ya ahora va a hacer este trabajo de la tercera montaña, pero plasmando a su pareja interna, la plasma en el físico y se une sexualmente a su pareja interna, y de esa manera es que va a hacer el trabajo de la tercera montaña. Entonces, como hablábamos, se unifica esa fuerza, la fuerza del Cristo con el Espíritu Santo, y ya pasa al segundo paso, que es unificar entonces la fuerza Cristo Espíritu Santo con la fuerza del Lucifer. En ese trabajo de unificar esas últimas 2 fuerzas, ese trabajo se hace en el purgatorio, donde ya tiene que terminar de llevar esas, o sea, cada una de las chispas liberadas a través de la muerte psicológica. Todas esas chispas están sometidas a las 3 leyes, y todas esas chispas deben ser unificadas a una sola ley. Entonces, ese trabajo en el purgatorio, pues es un trabajo que el maestro hace de meditación, y haciendo pues uniéndose en práctica sexual con su pareja interna, y en ese proceso en que va unificando ya esa fuerza del Cristo Espíritu Santo al Lucifer, es donde se va dando ese proceso donde la serpiente
empieza a tragarse su propia cola. Y es porque en ese simbolismo donde la serpiente empieza a tragarse su cola es donde está eh, tragándose a sí misma. Entonces allí vemos que en ese trabajo en que se están unificando las fuerzas, se da esta imagen donde se da esa O, simbolizando lo que es la fuerza del Cristo Lucifer. Se empieza a formar esa O, y esa O viene siendo la fuerza de la madre ya unificada, donde se está tragando esos cuerpos de oro, que por eso les decía, deben estar purificados esos cuerpos, deben ya haberse convertido en cuerpos de oro, donde la madre empieza a tragarse esos cuerpos de oro y se genera esa O, o sea, la O del espíritu. Cuando se da esa O del espíritu, ya pues lo que falta es, o sea, acá vemos la O del espíritu, esa O viene simbolizando, porque pues todo el trabajo de la obra es sexual, viene a simbolizar el yoni femenino, y la fuerza del padre, que simboliza el falo masculino, baja desde el sagrado sol absoluto, penetra a la madre, o sea, penetra esta simbología del yoni, y allí es donde se da el proceso de la autorrealización. Visto desde el aspecto del águila tragándose a la serpiente, es donde vemos que baja la fuerza del Padre, que es el espíritu, y se traga la serpiente en el sentido de que cuando baja el Padre y penetra a la madre, allí es donde se da, o sea, el Padre viene simbolizando, o sea, la fuerza del espíritu la simboliza el águila, la fuerza de la madre, que viene a simbolizarla la serpiente, pues viene el águila y se traga la serpiente, que es la simbología que vemos acá, y en ese proceso es donde el Padre, que es la sabiduría, le entrega las alas del espíritu a la serpiente, y allí es donde queda transformada en una serpiente emplumada, y es donde se transforma en ese Quetzalcóatl, porque la fuerza de la madre pues adquiere la sabiduría que entrega el Padre y se unifica, o sea, ya estando unificadas las tres leyes, pues, y baja la fuerza del Padre, ya allí se completó el proceso de la autorrealización y la persona entonces ya ingresa al sagrado sol absoluto. Porque debemos recordar que el sagrado sol absoluto absorbe es una unidad, o sea, no absorbe dualidad ni trinidad. Por eso se dice que Dios mismo tiene que morir, porque en ese proceso, pues como veíamos acá, la misma serpiente se empieza a tragar su cola, como que si está allí en ese proceso de muerte, donde cuando baja el Padre y la penetra, allí mismo es donde surge ese Quetzalcóatl y se completa el proceso de la autorrealización. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Ya si queda alguna pregunta sobre esta conferencia, pues ya me lo dejarán saber a través de la plataforma de YouTube, y ya pues estaríamos pues contestando a través de la plataforma. Entonces, recordemos que por acá tenemos pues el número de contacto para las personas que quieran unirse al grupo de WhatsApp. Acá está la plataforma de Facebook que tenemos ahorita por los momentos pues desconectada, no, que nos prohibieron la transmisión a través de esta página, pero sí estamos manejando la plataforma de YouTube, que es esta plataforma de conocimiento de sí mismo Venezuela, y donde vamos a estar subiendo pues cada una de las conferencias restantes, y ya estaríamos avisando por el grupo de WhatsApp pues el inicio del nuevo ciclo, que si no está, o sea, si estamos bien en los cálculos, estaríamos iniciando para el 1 de diciembre. Entonces, bueno, no me queda más que, como siempre, desearles entonces que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.